Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Macheli, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y tratando de enriquecerme de todo lo que la vida me da en sus diferentes aspectos de manifestación. Muy bien, ustedes tienen la palabra, estamos para servirles en estos diálogos entre los discípulos y el gurú. Adelante. Maestro, buenos días. Buenos días, Sonia, Una, ¿cómo le va? ma- Muy bien, Un gracias, abrazo maestro. lleno de calidez. Creo que lo Muchas necesito por gracias. ello. Sí, gracias, maestro. Maestro, ah, ¿qué diferencia hay entre cuando una persona tiene orgullo y ese orgullo se vuelve necedad, o se vuelve, que se siente que por necio no hace una cosa, o es orgullo por lo que no quiere hacer cosas? Cuando el resto de las personas le dicen que tiene que hacer algo, y esas personas dicen, no, no lo voy a hacer. ¿Es orgullo o es ser necio, maestro? Es que las dos cosas se pueden combinar o no. Vamos a ver. El orgullo nace del sentido de protegernos, nuestra propia autoestima, desde, por supuesto, el ego o ese ente que nos hace y aglutina todas nuestras células en un solo esfuerzo, todos nuestros órganos en un solo esfuerzo, todos nuestros planos en un solo esfuerzo. Para empezar, en sus primeras etapas y por muchas encarnaciones, llamado sobrevivencia. Picar el orgullo hace que los chicos, los jóvenes, y pues no se dejen, luchen, sobrevivan, demuestren, saquen un potencial. Hay gente que cuando le dices a que no puedes, pues ¿cómo que no? Sí puedo. Pero ya después de ese sentido de protegernos, autoestima, viene del ego, llega a ser un estorbo para apreciar la importancia de los demás y que la verdadera competencia no es contra otros, sino con uno mismo, es como pasar a los deportes de alto rendimiento. No debes luchar en contra de otro, sino a favor de organizarte, prepararte, disciplinarte y enfocarte a lo que tienes que hacer. Tardes poco, tardes mucho, pero es importante enfocarse. Pero no lo haces por orgullo, sino porque todo lo que has recibido tiene un sentido y es importante pues, llevarlo a la práctica para reiterarlo, a irlo asimilando cada vez más y que se vuelva parte de ti mismo, de tus sentimientos, pensamientos y confianza en la vida universal, confianza en la vida. Entonces, hay ciertas etapas que el orgullo se considera como un estímulo, pero hay etapas en que en realidad es un freno. Esa palabra se usa para las dos cosas. Estamos tratando de comunicarnos a través de las palabras, los conceptos. El orgullo cuando está en el sentido de demostrar a los demás. O sea, la parte baja, la parte infantil del orgullo. ¿Sí? No llega a desarrollar
más potencial, sino al contrario, te limita. Hay una advertencia a los iniciados que se les dice que tendrán que vencer el orgullo y la autosuficiencia en la relación maestro-discípulo. Pero en realidad nadie puede llevar una relación maestro-discípulo si no es en un aspecto de madurez. No lo hago por mí, lo hago para servir a la obra, a los que puedan recibir, y yo estoy dispuesto a recibir, a aprender. Entonces nos reunimos unos discípulos de la línea. Uno de los ensayos para que este orgullo no se convierta en el lado de demostrar a los demás, sino de explorar el potencial que llevamos cada uno dentro, pero que no está manifiesto, que quede claro, porque hay gente que dice, no, es que llevas el Cristo interno. Espérame, pero no manifiestas ni el 2%. El 98% está todavía dormido, porque si hay parte despierta, hay parte dormida, y si hay parte dormida, es que hay parte despierta, para darte cuenta que estabas dormido. Entonces, el orgullo tiene esos dos facetas. En ciertos momentos te hace que lo intentes, que pruebes, pero cuando está mal empleado, cuando no produce un crecimiento, es cuando es para demostrarle a los demás. Y el otro es para ponerme de acuerdo conmigo en mi mejor versión, para servir mejor, para hacerlo mejor. Entonces, el concepto de orgullo puede tener el aspecto de sombra que te hace más oscuro tu vínculo profundo contigo, porque estás enfocado hacia afuera. Y el otro que es realmente, por ejemplo, hay gente que no le gusta que la vean enferma, se pone mal. Es orgullo, pero del malo, pues, ¿qué tiene que ver? Pues, estoy enfermo y se acabó, ya. Es una versión de mía de ahorita. No tengo problema, no tengo vergüenza con eso. ¿Por qué habría de tenerla? ¿Sí? Hay gente que no quiere que la ayuden cuando realmente necesita un buen consejo o aprender a hacerlo bien para no desperdiciar tantos recursos o tiempo, que es un recurso. Entonces, cuando no te dejas vincular como la vida está vinculada con todo, todo con todo, pues entonces se vuelve necedad, se vuelve obstinación, se vuelve freno, se vuelve jaula, se vuelve impedimento. El orgullo puede hacer eso, pero ese orgullo que está vinculado a los demás, no a mi propia exploración, aprendizaje y crecimiento. De ahí pasas a la autosuficiencia en el sentido negativo, que es creerte más que el maestro, y eso a nivel de tradición, de sabiduría, de líneas maestro-discípulo, es un gran fracaso, es una gran prueba fallada. Si el maestro es maestro, va adelante. La luz va adelante, no va atrás, sino genera la sombra adelante. Que una luz genere sombra hacia atrás, pues ya la estás dejando, ¿no? Pero que te haga sombra en tu camino hacia adelante, no debe ser eso. Entonces, hay un aspecto como en todo positivo y negativo, de crecimiento o de deterioro en tema del orgullo. En el sentido negativo puede llegar a la soberbia en sus aspectos más ilimitados. Bien, las sé todas, me creo más, no aprendo, yo ya aprendí, yo les tengo que enseñar. No, eso no es así.
Yo les he dicho que por ejemplo, este encuentro de los diálogos es para compartir. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Gracias, maestro. Adelante. Un sendero en etapas. Adelante. La vida te maltrata tu orgullo y lo aceptas, no tienes que defender. Tienes que diluir ese apego a tu personalidad y es la manera de hacerlo. No te defiendes, tratas de aclarar y si no se puede, pues te quedas tranquilo porque estás aprendiendo a liberarte de tus apegos. Entonces el orgullo ya no es un obstáculo. Por ejemplo, hay gente que no se puede morir porque tiene cosas que no quiere confesar. La práctica de la extrema unción es una buena práctica. Soltar, desapegarte, aceptar tus errores o cosas que no hiciste bien y que ahora son un problema, o que ocultaste y el problema lo llevas en el alma. En fin, el tema del orgullo es un tema redondo. Como les digo, hay una parte positiva de estímulo. Por orgullo, pues no me dejo y lo voy a intentar, aunque me tarde, aunque no duerma, pero lo voy a intentar. Pero el orgullo puede ser, sí, tanta obstinación de que no escuches, de que no midas y de inclusive no lo estés haciendo bien porque te presionas de más. Alguien más y quieres demostrarle a los demás que no te equivocas. Cuando la equivocación y el acierto, lo importante es cómo lo tomas. Adelante. En inglés es muy claro el término, ¿no? Pride habla del aspecto positivo y selfish habla del aspecto negativo. Que tú solo te enganchas contigo. Selfish. Ujú. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante, Enar Tardón. Sí, buenos días, maestro. Mire, hoy quería preguntarle yo, usted que conoció personalmente al maestro Estrada, al hermano mayor, cómo empezaba él cuando le preguntaban
sobre meditación y él decía, empiecen a superar sus trabas y sus vicios, ¿no? Era como meditar en sus trabas y en sus vicios. con la posibilidad de aceptarlos y enmendarlos. No tiene caso nada más darme cuenta si no hago nada. Él decía que al finalizar la meditación empezaba el trabajo de ver si realmente habías estado en un encuentro contigo mismo, porque había un compromiso de trabajo silencioso, no tenían la demás gente que meterse. Sí, Y nos decía que voltear los ojitos y ver a Papá Dios no era meditación, y sentir a Dios. No, eso no era, sino alguien que realmente usa la herramienta para un perfeccionamiento, para un ajuste, para un pulimiento, para más claridad de lo que es y lo que no es, de lo que es permanente y lo que es impermanente, de lo que es correcto y de lo que es no correcto. Pero en forma sencilla, sin nada de demostraciones emocionales, serenamente, lo aceptas y te pones a trabajar. Es un poco lo que dice el Arcano 10. Observa la rueda del destino y ponte a trabajar. Nada de puro observar y observar. También pues, tienes que hacer algo, ajustes, condicionamientos por nuevos y mejores hábitos, mejores actitudes, etcétera. Por ahí va la cosa. Lo demás es, si lo practicas bien, obtendrás sus beneficios. Y si no, pues será un engaño más. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Recuerden muchas que gracias, entramos en maestro. signo de Capricornio y hay que confrontar las cosas, que no se te aflojen los sentimientos ni las emociones. Hay que reconocer lo que podemos mejorar y ponerte a hacerlo. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? ¿Tienen la palabra? Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. Los acontecimientos mundiales un poco negativos que están sucediendo, ¿eso mueve conciencias? Pues algunas sí y otras no, y otras en el sentido negativo. Se encienden más, quieren ser más prepotentes como los líderes, ¿sí? Ven que nadie los para y quieren ser imparables, ¿sí? No, pero hay unos que aprenden, pero ¿cómo? Andamos todavía haciendo esas cosas, pues como que ya es una inmadurez, vamos a tratar de encontrar un propósito común, un bien común, pero pues las cosas van dándose de acuerdo a la madurez que se tiene. Esos acontecimientos exaltan a los anarquistas, a los orgullosos, a los soberbios. Uf, les da alas a su sueño de prepotencia, ¿sí?
A otros les dice, pero ¿cómo? No puede ser eso, que pases encima de las gentes, de las cosas, de las reglas, de las leyes, inclusive escritas por los hombres, por nosotros, sino por quienes. Y otros andan en su onda sin que les pique nada, evadiéndose, aunque les afecta, porque nos afecta, queramos o no, inconscientemente o no, nos demos cuenta, pues ya veremos el resultado en las siguientes noticias un poco más adelante. A veces en el corto plazo no se ve el rumbo, pero ya un poquito mediano y largo plazo se empieza a perfilar el rumbo de los acontecimientos, las repercusiones en la realidad de uno y de los demás y en uno mismo. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Mire, le pongo un ejemplo muy simple, aunque yo no quisiera yo que fuera así, pero lo reconozco. Llega un soldado y mata a una persona o la lastima. De los espectadores de este acontecimiento tan cruel, tan desagradable, tan inhumano, unos seguramente se pondrán del lado de yo quiero ser soldado para que nadie me pare y a mí nadie me haga, sino yo hacerlo en todo caso. Y a mí nadie me va a hacer daño. Hay gente que sueña con eso. Hay gente que sueña, yo no quisiera ser la víctima, pero ¿cómo es posible? Y entonces se preocupa por la víctima y se asimila a la víctima. Y otros simplemente le cambian de canal al cabo que a mí no me está pasando y es bronca de ellos dos. ¿Verdad que puede haber las tres posiciones? Y en grises y blancos a negros, o sea, no en solo blancos y negros, sino en grises que se mueven en el estado de conciencia de cómo andemos. Las tres cosas pueden suceder. Lamentablemente la tercera es la más cobarde, es la más despreciable. ¿Sí? Los tibios los vomito, dijo el Cristo. Híjole, tan dulce que era y tan amoroso. Es que no podía con los tibios. O sea. Al cabo que le cambio de canal, miro por otro lado y no sé qué. Ya no te hablo, ya no te escribo, ya no te digo. Eres nada para mí. Eso es una falsedad. Una persona espiritual no puede decir eso. Trataré de ayudar a ambos. No te dejes y no abuses. Y tú no te enfríes tanto y por mirar a otro lado no te estás sacando del problema. Porque este problema en las siguientes encarnaciones tú lo vas a resentir. Tanto huiste de él que te va a perseguir. Leyes de magnetismo. No las invento yo. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? No sé si este ejemplo tan sencillo puede servir para ilustrar que no es sola de una forma. En el movimiento de la vida hay dos extremos, pero se mueven en grises, más oscuros, más claros. Pero lo que no podemos ser es ser ajeno a lo que está pasando. Dicen los científicos, con el aleteo de una mariposa se mueve el universo. Claro que afecta, mayor o menor, afecta. Todo está afectando. Tanto lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que aceptamos como en sentido espiritual y justificando en la vida. Cada quien que se lo pregunte, cada quien que se ajuste, cada quien
que reflexione, medite y se ponga a trabajar desde lo profundo de sí mismo. Y así vamos formando una comunidad de gente que está haciendo su propio trabajo, más que preocupándose por el trabajo que hacen otros. Algo más, la última, y nos vamos, como dicen los borrachitos. Puras promesas. O los políticos también. Alejandra Barroso, adelante. Y buenos días, maestro, buenos días a todos. Maestro, también afecta lo que no hacemos y pudimos hacer bien, ¿no? O sea, ¿Por qué te estás como frenando? en la Iglesia Católica le llaman, ajá, ¿Sí? que en la Iglesia Católica le llaman pecados de omisión, ¿no? Algo que Sí, pude hacer y no lo hice. sí. Y en la India, miles de años antes le llamaban de otra manera. Karma negativo, lo que debes. Sí. Debiste, pero no lo hiciste. Lo debes. Y las Sí. mañanitas para Alfredo, ¿Para quién? para Alfredo, ¿está? Hoy No, cumpleaños. Alfredo ya se le cantó ayer, hermana. Ay, perdón, ando retrasada, disculpe. Sí. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Ahí anda don Alfredo. Alejandra, anda por ahí, Alfredo. Aquí andamos, aquí andamos. Ahí ya se le cantó, ¿verdad? Sí, aquí Sí, está, maestro. Sintió bonito. sí, fue ayer, 12 Y niños. ahora le toca cantar también cuando toque Muy bien, con el nuestra coro cumbia, polifónico estuvo para que se sienta bonito. Muy bien. ¿verdad? Muy bien, Muchas pues gracias a muchas todos. gracias a todos y a todas por su presencia, participación, disposición, porque todos estamos en proceso de aprendizaje permanente, porque la realidad está cambiando en forma, no en esencia. Hasta que no nos identificamos con lo esencial, con la sabiduría eterna y principios universales, no nos hemos liberado de este vaivén. Adelante, Pax. Pax, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro.